a los 6 meses de que yo empecé enferma me detecta cáncer. Y ya me llevan al seguro y ahí donde me detectan un tumor en el colon. Y yo decía, no, es que lo que más temo es lo que vino a mi vida. Pues dice uno, me voy a morir. Cambios de vida son los que solo Dios hace. Milagros extraordinarios en personas ordinarias como tú y como yo. Vivencias que demuestran el poder de Dios en los que están dispuestos a creer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querida persona. Si usted nos está sintonizando por este programa Buenas Noticias, sea usted bienvenido. Les saluda con gusto su hermana en Cristo y amiga Virginia Franco. Mire, déjeme decirle que en esta tarde tenemos un testimonio de poder, un testimonio que sé que edificará su vida. Usted si está pasando por alguna situación de enfermedad, pues déjeme decirle que Dios, nada imposible hay para Dios. Aquí tenemos a nuestra hermana Manuela Ibarra Pacheco. Bienvenida. ¿Cómo está, hermana? Bendecida, hermana. Gracias a Dios. Pues mi nombre es Manuela Ibarra Pacheco y yo les traigo un testimonio de poder porque Dios a mí me ha sanado de cáncer. Entonces, pues hoy quiero compartirles un poco de lo mucho que Él ha hecho en mi vida. Gloria a Dios. Pues bueno, vamos a comenzar. La palabra cáncer, ¿verdad? Amén. Es difícil. Amén. Para muchos. Para muchos. O sea, ¿por qué? Porque es un impacto en todo, en lo emocional, en lo físico, en recibir cosas que no está nuestro cuerpo a veces preparado para ello, ¿verdad? Pero antes de continuar directamente con esto del cáncer, vamos a platicar. A mí me gustaría que nos contara cómo fue usted que le dio esta enfermedad antes de conocer a Cristo. ¿En qué momento usted escucha de Dios? Pues yo hace aproximadamente 15 años yo escuchaba la radio cuando era de 10 a 12 de la noche. Yo ponía la radio y no sé por qué motivo yo llegaba hasta a esa estación y yo escuchaba la radio. Y Dios empezaba a trabajar en mi vida. Aún sin conocer. Sin conocerlo, yo no lo conocía. Y yo escuchaba y escuchaba a mi pastor Samuel, que él daba su testimonio y yo decía, no, es que yo quiero de esto. Y yo recuerdo que yo escuchaba las enseñanzas ahí, los testimonios, y cuando yo menos me acordaba, hermana, yo estaba en el piso llorando. Me recuerdo que mi hermano Samuel cantaba esa alabanza de la sábana negra. Y esa alabanza tocaba mi corazón, me impactaba. Y yo decía, verdaderamente, como padres, nunca aprendemos a ser padres, hermano. Yo le pedí a Dios ahí perdón, hermana, sin conocer. Pero usted cuando escuchaba la radio, hermana, ¿usted ya traía ese sentir por lo que estaba viviendo? ¿O simplemente cómo era su vida cuando usted decidió escuchar la radio? ¿Alguien le comentó? ¿O usted sintonizando ahí? No, nadie me comentó, hermana, solamente yo escuchando la radio. Y con grandes necesidades en mi vida, en mi familia, yo decidí en ese momento de estar escuchando la radio, entregarle mi corazón a Dios y decirle que si verdaderamente Él existía, que me ayudara, porque pues mi familia estaba destruida. Yo tengo 7 hijos, pero 5 mujeres y 2 hombres, y mis hijos pues de muy temprana edad perdidos en drogas, y era algo bien difícil. Y yo decía, en esos momentos cuando yo escuchaba la radio, yo le decía que si verdaderamente Él existía, que me ayudara, que nuestra vida cambiara. Y ahí yo sé que Dios empezó a trabajar ahí, hermano, por medio de ese programa, que Dios empezó a obrar en mi vida,
Pues más bien en mi vida, hermana, porque yo fui la que Dios empecé yo a venir a la iglesia. El canal de bendición que Dios usó para su familia. Yo empecé a venir con mi niña tenía 8 años y empezamos a venir, hermana, con aquella hambre de Dios. Yo recuerdo que llegamos aquí y llegaba a los cultos de la 1 y yo seguía, porque eran a la 1 en ese tiempo, a la 1 y se acababa y seguía el otro y yo seguía. Yo le decía a mi niña, hija, nos quedamos al otro, te compro algo y comes y nos quedamos al otro culto. Usted quería conocer más de Dios, hermana. Y se terminaba y nos íbamos caminando a nuestra casa, pero yo iba feliz, hermana. Porque yo sabía yo sentía dentro de mi corazón que algo había ahí que me daba paz. Y, por ejemplo, en los cultos llegaba usted y derramaba su corazón, pero cuando se iba a su casa, ¿qué pasaba? Pues pasó tiempo, hermana, mucho tiempo pasó y yo caminé, mi hija ya nada más, mi pequeña, y al tiempo ya empezó una de mis hijas a venir conmigo, Nora, y así poco a poco, hermana, mis hijas empezaron a venir. Ahorita para la gloria de Dios, pues ya nomás me falta una de mis hijas, hermana, la mayor. Yo sé que Dios va a trabajar en ella, que Dios va a hacer la obra en ella, hermana. Amén. Y no fue fácil, porque dice usted que hace 15 años escuchó de la palabra de Dios e invitó a Dios a que usted abrió su corazón para que Él entrara en su vida y fuera transformándola. Pero, ¿y qué pasó después, hermana? En su caminar no fue fácil, me imagino. No, hermana, no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero con Dios todo es posible. Al paso del tiempo, pues yo hace 4 años, yo empecé enferma, hermano. Enferma y a los 6 meses de que yo empecé enferma me detecta cáncer. ¿En qué año? En el 2020, hermana. Empecé enferma el 2019, pero para el 2020 me detectan cáncer. ¿Cómo fue el impacto, la noticia que usted recibió? ¿Usted se sentía mal? ¿Qué síntomas le daban y usted decidió ir al médico? ¿Sus hijos le dijeron que fuera? ¿Cómo? Yo empecé, hermana, en el 2019, en el mes de agosto, empecé con un dolor de cabeza muy fuerte, que era un dolor que no toleraba yo, que no soportaba. Y fui a varios doctores y me decían pues que tenía mi cerebro inflamado, que estaba estresada, bueno, infinidad de cosas. Y no le hallaban. No me hallaban. Hasta en el 2020, para el principios del mes de enero, empiezo yo a tener complicaciones de presión muy alta y de un sangrado. Y ya me llevan al seguro y ahí donde me detectan un tumor en el colon. ¿Cómo fue el impacto que le dieran el resultado? Para mí, hermana, no fue impacto. Y Dios lo sabe. Para mi familia sí. Para mi familia fue algo que yo los veía como que se derrumbaron todos. Y yo no, hermana, Dios a un tiempo atrás, Él ya hablaba en mi vida y yo quería cerrar mis oídos a todo eso, hermana. Yo decía, no, es que no, yo no puedo. Dios hablaba en mi vida que yo iba a pasar ese proceso. Y yo decía, no, es que lo que más temo es lo que vino a mi vida. Porque el oír de hablar de cáncer, hermana, es algo que, pues dice uno, me voy a morir. Difícil, ¿verdad? Sí. Y aparte el ver el proceso que lleva todos los tratamientos. Es un proceso muy difícil, hermana. Y pues me lo detectan y pues mi familia se va para abajo y yo les digo, no, adelante, aquí estoy de pie, vamos a luchar. Y así, hermana, fue. Yo desde el momento que me dicen tienes un tumor de tantos, y si te hubieras atendido a tiempo, otra cosa hubiera pasado. Simplemente me dijo, ya no hay qué hacer. Ya la habían desahuciado, o sea, ya le dijeron, como no vino a tiempo, es difícil ya. Es lo que el hombre dice, ¿verdad? Bien, hermana. Gloria a Dios porque no fue así. Y hermana, usted dentro de ese proceso que comenta que su familia fue impactada y que usted ya estaba siendo preparada por Dios, porque sabemos que Dios prueba, ¿verdad? Esos procesos sirven para purificar nuestro corazón, ¿verdad?
Entonces, ¿usted cómo se sentía en su interior? Dice que usted se sentía tranquila. Amén. Pero, ¿y cómo se sentía de ver a sus hijos usted así? Porque a veces nos dan una noticia, una mala noticia, y cuando la creemos, nos acongojamos o viene más esa enfermedad a nuestra vida, ¿verdad? Amén, hermana. No, para mí no hubo aflicción. Yo solamente le dije a Dios, usted sabe lo que va a hacer conmigo. Yo estoy en sus manos, yo dependo de usted haga la obra como usted la va a hacer. Y mis hijos se pusieron afligidos, hermana. Tuve que decirles, pues adelante. De hecho, y a la iglesia, hermana, el proceso que yo llevé tan difícil, ellos ahí en casa, tuvo un momento que Dios me movió a decirles, bueno, ¿ustedes qué piensan aquí? Adelante. Entonces, si Dios tomara una decisión de llevarme, de tomar mi vida, ¿qué va a hacer? ¿Ustedes no van a caminar con Dios? Recuerdo que una de mis hijas dice que ella se fue a su casa y se fue avergonzada, que dijo, bueno, es verdad, mami tiene razón, tenemos que buscar a Dios. Gloria a Dios. Las exhortó, hermana. Amén, hermana. Las exhortó para que siguieran buscando también. Porque me dolía, hermana, verlas a todos ahí y nadie buscar a Dios. Estaban tan afligidos pensando lo que pudiera pasar. Y de su familia, ¿cuántos hermanos tiene? ¿También se dieron cuenta de que usted estaba pasando? Amén, hermana. Yo tengo 4 hermanas y 4 hermanos. Ellos viven en la Ciudad Juárez. Y de hecho, cuando ellos se enteraron, hermana, todos vinieron a verme. Porque dijeron, no, pues mi hermana se va a morir. Y vinieron a darme el último adiós, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ellos me veían y decían, no, si parece que tú ni tienes nada. Me dijo, no, porque Dios está conmigo y Él me ha fortalecido. Dice usted que en agosto del 2019 más o menos empieza a sentirse mal, le empiezan a dar su proceso en enero 2020. ¿Y qué más pasa, hermana? Y a mí me sorprende cuando dice que usted estaba tranquila y que usted exhortó a sus hijos. Me recordaba la historia en el libro de Daniel de Babilonia de los 3 muchachos israelitas que metieron al horno de fuego, que decían que no se querían inclinar ante estatuas, ¿verdad? Y que decían, y si Dios no nos salva, aún así no nos inclinaremos a sus dioses, ¿verdad? Entonces, así como usted me está diciendo ahorita, y si no fuera así, o sea, si me fuera a morir, o sea, usted aún así estaba confiada en Dios. Amén, hermana, porque ahí dice su palabra, dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces yo decía, si Dios permite que me quede aquí es por algo, y si me lleva también, y un propósito grande de Él, pero muchas veces nuestra familia no lo entiende, ¿no? Cuando no está bien afirmado, porque cuando el hijo está afirmado, cuando la familia está afirmada, camina, hermana, en este sentir. Pero cuando no, se dobla, hermano, se dobla la familia. Entonces se duele. Ellos, su pensamiento no va más allá, sino en pensar que se va a acabar el ser querido, ¿verdad? Lo que dice el médico, ¿verdad? Amén. Dice que impacta. ¿Y cómo fue el proceso, hermana? Le detecta que tiene cáncer de colon. ¿Y qué más sucede? ¿La someten a algún tratamiento o cuánto tiempo dura su estancia en este tratamiento? Amén, hermana. Pues cuando me detectan en enero, en febrero, me empiezan a hacer estudios a fondo, me hacen resonancias, todo esto para ver si soy candidata a quimios o radioterapias. Y pues ya me hacen los estudios y soy candidata para hacerme primeramente radioterapias. Y en el mes de marzo empiezo yo con radioterapias. Y me hacen 27 radioterapias, hermano. Un proceso difícil, hermano. Difícil, pero yo siempre confiando en Él. ¿Usted seguía teniendo esa paz? Amén, amén. Gloria a Dios. Y después de esas 27 radioterapias, ¿qué más le dieron? Porque cuando hacen tratamientos de cáncer, normalmente se empieza a caer la piel, a resecar todo Amén, hermana. A caer el cabello, pues cabello. Caer en la piel. De hecho, sí me pasó, hermana. Mire, a mí me dieron 27 radioterapias y cuando llevaba 15 radioterapias, ahí me empiezan las quimios. Y yo paso por el proceso de 120 quimios. Y
Y pues, hermana, para la gloria de Dios, a mí no se me cayó mi pelo. Yo llegaba a cancerología, yo de pie. Yo veía a las personas que tenían poco de menos estudios que yo de lo que le estaban haciendo y ya las metían en silla de ruedas y yo siempre estuve de pie, gracias a Dios. Muy cansado ese proceso. Muy cansado, es muy doloroso, hermana. A mí pues sí me afectó, se me resecó mi piel, se me levantaba la piel ahí donde me entraba aquel rayo, donde me quemaban, se me descarnó mi piel. Algo difícil, hermana, porque es un proceso que duele, pero que si usted está confiada, nada pasa, hermana. Si usted está sobre la roca, que esa roca es Cristo, nada pasa. Usted sale fortalecido de ahí, Dios le da la fuerza. Gloria a Dios. Amén. Y cuando usted llegaba a casa y, bueno, no sé si usted tenían que ayudarla a levantarse, a moverse, no sé si usted todavía podía hacer cosas sola o... Pues sí podía, hermana, sí podía poco, pero hubo un tiempo de que pues me afectó bastante ahí en mi coxis. Yo no podía dar paso, o sea, ni para levantarme. Si yo estaba sentada sobre una silla tenía que amacizarme en alguna persona para poder estar de pie porque me afectó tanto y el coxis, todo eso de esas radioterapias. Entonces sí dependía de mi familia, pero yo también podía hacer mis cosas. Yo me bañaba sola. Mis hijas pues ya me ponían aquí una silla, siéntese y ahí báñese, pero yo, gracias a Dios que pude hacer muchas cosas, pero no fue por mi fuerza, hermana, fue por la fuerza de Dios, que Dios fue el que me sostuvo en todo ese tiempo. Qué importante es reconocerle, ¿verdad? Amén, hermana. Porque en ese proceso doloroso que ahorita le pudiera yo preguntar, el voltear atrás y acordarse y platicarnos lo que vivió, pues simplemente no es fácil. Los síntomas que usted tenía después de las quimio, ¿cuáles eran? Pues era vómito, hermana, náusea, agotamiento. De hecho, mire, a mí me llevaban a las 5 de la tarde a las radioterapias y me tenían que levantar de la cama, hermana, porque no había fuerza. Porque yo en la mañana era una quimio, a mediodía otra, y luego a las 5 era la radioterapia y la otra quimio. Entonces era algo muy, muy pesado y me tenían que despertar mis hijas, ándale, ya le toca, y algo pesado, pero pues siempre estuvo Dios ahí, hermano. Sí, porque es la fuerza, como usted dice, es Él, ¿verdad? Que fortalece. Dios. Manda fuerzas. Dice su palabra en Isaías, a los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Amén. Siempre. Gloria a Dios. Y después de eso, hermana, que empezó usted a tener esos... ¿Cuánto tiempo pasó después de que le dieron las primeras quimioterapias? ¿Cuántos meses duró así en ese ritmo de estar yendo, de estar checándose y tomando ese proceso? Pues de hecho ese proceso, hermana, me estuvieron checando cada 3 meses. Porque cuando yo empecé con el cáncer, el carcinoma iba de 28.9. Estaba alto. Entonces Dios fue obrando, hermana. Poco a poco fue bajando a 20, a 15, a 11, a 7, hasta cuando Dios hizo su obra perfecta, llegó a llegar a 1.5. Y me he mantenido, hermana, me han hecho esos estudios primero eran a 3 meses, ahorita son 6 meses y Dios hasta ahí me ha mantenido. ¿Cuánto tiempo tardó en ese proceso de cáncer? Fueron 3 veces, hermano, porque fueron 27, pero había días que me las hacían seguido, 2 días seguidos, y había días que no, porque se atravesaba, pues que días inhábiles, sábado y domingo no lo trabajaban. Entonces fue un proceso de todo esto de 3 meses. ¿Pasa en ese tiempo después de que terminan las radio y las quimio? Pues viene prueba grande a mi vida, hermana. No puedo asistir a la iglesia. Mis fuerzas se acabaron. Quedé delgada, quedé muy amarilla. No podía, tenía recomendaciones de no salir al sol, de no arrimarme a la estufa, nada de esto podía hacer.
ni bañarme con agua caliente porque todo mi cuerpo estaba quemado. Yo pensé que solamente estaba quemado donde me hacían la radioterapia, pero no, ya el oncólogo me explicó y dijo que todo mi cuerpo estaba quemado. Entonces, si yo salía al sol, se me hacían llagas, hermano. Poquito salía al sol y me pegaba el sol en mis brazos y se me hacían ampollitas. Me ardía mi piel como cuando a usted le cae Aceite. algo así caliente o en la salsa muy, muy picosa, así mi piel. Toda mi piel me ardía, hermana. Yo tenía que estar enredada en toallas mojadas para poder descansar de ese ardor. Ya fuera, pues que en febrero o marzo era tiempo frío, ¿verdad? Aún así, hermana. Aún así fue algo tremendo. Diciembre, aunque fuera diciembre, tiempo de fríos, mi cuerpo estaba, mi cabeza, de no soportar, hermana, de estar poniéndome mis hijas pedazos de hielo para calmar aquel calor. Mucha gente tal vez en ese proceso pudiera preguntarse ¿por qué, verdad? ¿Usted se preguntaba alguna vez en ese proceso, hermana, por qué o para qué? Pues más bien para qué, hermana. Y Dios lo sabe, hermana. Yo en ningún momento renegué. En un momento hubo frustración en mi vida o de llorar por enojo, lloraba de decirle a Dios que Él sabía que yo estaba en sus manos. Ahí, hermana, aprendí a vivir al día. Yo le decía a Dios, gracias por este día, voy a aprovechar mis hijos, mi familia al día, porque mañana no me pertenece. El día es tuyo mañana y tú sabes, Padre. Y así debemos de ser, ¿verdad? Amén. En el día, en confiar en Él. Usted entregó su salud y su vida, la puso en manos de Dios, ¿verdad? Amén. Por eso sentía usted esa... Había paz en mi vida. Yo les platicaba a mi familia y les decía, no sé qué me pasa, pero yo estoy tranquila. Y mucha gente me decía, ¿cómo puedo estar tranquila si es algo muy, muy tremendo, cáncer delicado? Yo estoy tranquila. Para quienes no conocen de Dios también, hermana. ¿Y qué palabra Dios le hablaba, hermana? Porque me imagino que dentro de ese proceso que Dios empezó a trabajar en su vida, también había palabra de motivación. Amén. Porque a veces, aunque esté uno pasando por el proceso, por el fuego, Dios de una u de otra manera nos ayuda. Amén, hermana. Aliento. Yo le doy gracias a Dios, hermana, porque yo me sentí cobijada por la iglesia, por los hermanos, por mis pastores. Yo recuerdo que cuando me detectan el cáncer, cuando ya me lo detectaron, yo vine a la iglesia. Y yo recuerdo ese domingo que yo no podía estar sentada porque ya me dolía mucho. Y yo me andaba acá en esta parte de atrás caminando y recuerdo que mi hermano Samuel Jr. mi pastor dijo que no me fuera a ir, que porque iba a orar por mí. Y ahí hubo palabra, hermana, que Dios me fortaleció más, porque sabía Dios que iba a venir el proceso más fuerte, que venía las quimios, las radioterapias, todo esto. Y recuerdo que mi hermano Samuel, mi pastor, oró por mí, él y mi hermana Petrita. Y Dios me habló a mi vida y yo me fui tranquila, hermana. Dije, no, Dios me ha confirmado que esta enfermedad no es para muerte, que es para glorificar su nombre, para que Él se glorifique. Y yo así lo tomé siempre, hermana. Siempre lo tomé de que Él se iba a glorificar en mi vida. Gloria a Dios. Y esa palabra de no es para muerte viene en la Biblia, ¿verdad? Amén. Cuando Jesús le dice a Marta y a María sobre Lázaro, ¿verdad? Amén. Que ya estaba enfermo. Entonces esa palabra se convierte en palabra viva. Amén. Para su vida. Amén. ¿Y qué más le dice Dios, hermana? O sea, aparte de ese proceso, siempre estuvo con usted y siempre le dio entonces palabra. Amén. Siempre, hermana, siempre Dios hablando en mi vida. Y aún yo estaba ahí en ese proceso en mi cuarto, en mi recámara, hermana, y yo abría su palabra y a Dios hablaba en mi vida. Que siempre tengamos que leer la Biblia. Amén. Y usted, antes de ese proceso, ¿a usted ya Dios le había puesto a leer la Biblia o cómo recordaba eso? Sí, hermana, yo ya la leía. Yo cada día que yo leía su palabra, Dios hablaba en mi vida
Y recuerdo, hermana, que yo llegaba del culto ahí en el sector 3, era el sector 13 antes, y yo en lo oscuro, en mi cuarto, me ponía en la ventana donde me diera la luz, porque yo tenía hambre de Dios, yo quería aprender de su palabra. Entonces, Él hablaba mi vida. Entonces, Dios va preparando cada día, hermana, porque sabe, yo siempre he dicho que si no hay proceso, no hay victoria. Y aunque el proceso sea largo, hermana, tenemos que cada día leer su palabra. Mi hermano daba una enseñanza en días pasados, Samuel Junior, y me impactaba, hermano, porque decía que tenemos que estar en comunión con Dios, leer su palabra, estar en ayuno, en oración, en comunión con Dios. Y yo le digo a Dios, eso es lo que yo necesito, estar en comunión con Dios, hermano, porque cuando estás en comunión con Dios, no importa lo que venga, el proceso. Y entonces cuando usted estaba ya después de las quimio de esta enfermedad de cáncer, que Dios le permitió, por ese proceso le permitió vivir, ¿qué más pasó, hermana? Pues fueron bajando poco a poco, hermana. El proceso más largo fue 1 año, hermana, el más difícil. Ya de en adelante ya yo empecé a ver que yo ya tenía fuerza, que yo ya podía hacer más cosas, que ya podía levantarme. O sea, ya el proceso difícil fue 1 año. Ya empecé yo a poder venir a la iglesia, hermano. Porque yo anhelaba estar en la iglesia. Porque dice su palabra que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sí? Porque usted puede escuchar las enseñanzas por Facebook y todo, pero no es igual, hermano. No es igual venir a la casa de Dios. Señor, amén. ¿Cómo se sintió usted cuando ya Dios le daba las victorias día a día? Pues feliz, hermana, dándole la gloria a Dios en cada momento y que mi familia pudiera ver, ¿verdad?, que Dios es el que hace las cosas. Que para Él no hay nada imposible. Él puede hacer todo lo que nosotros le pidamos, Él puede darnos, hermana, pero pidiéndolo bien como es debido. Corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Amén. Su proceso ayudó mucho su cómo lo vivió, ¿verdad? El no estar ahí renegando, diciendo, y al contrario, en dar gracias a Dios. Amén, hermana. No. Sorprende este punto donde usted dice que cada día era una victoria. Yo me levantaba y decía, gracias Dios, porque puedo ver a mi familia. Aún no importa la situación que esté pasando, pero estoy viendo a mi familia. Confiada en Dios. ¿Y en qué momento, hermana, ya se le quitaron las ampollitas o lo que traía por la radiación de la quimio que le daba? Fue proceso largo, hermana. De hecho, eso, como que vuelve a salir. Pero ¿sabe qué? Yo digo, esto es para que no me olvide de dónde me sacó Dios. A veces que empieza ahí a volver a salir esas ronchitas y todo eso, digo, gracias Dios, porque no se me olvida de dónde me sacaste. Porque muchas las veces, hermana, Dios nos sana y nos olvidamos. Como los 10 leprosos, ¿verdad, hermana? Que eran, y solo uno fue darle gracias a Dios. Todos se olvidaron. Y yo digo, no. Dios me ayude en no olvidarme de dónde me sacó Él, de tan difícil de situación que para que la ve uno acá, que difícil una palabra cáncer para mucha gente dice, no, esto ya es de muerte, pero no, Dios tiene la última palabra. Amén, y Dios puede obrar de diferentes maneras. Amén. O sea, Dios pudo haberle sanado al instante, cosa en los estudios tiene y después glorificar si ya no tiene, pero en este caso también Dios puede hacer que uno viva el proceso. Amén. Y en su caso le permitió vivir el proceso y todo con un propósito. Amén, hermano. Que es que glorifiquemos a Dios y en su familia, ¿verdad? Amén. ¿Y cómo se siente, hermana, después de haber vivido este proceso de casi 1 año con cáncer de colon? ¿Cómo se siente ahorita el que ya sus estudios cada mes, cada 3 meses salen bien? ¿Ya es definitivo que le digan hasta aquí terminó o todavía tiene que estarse checando constantemente? Me tengo que estar checando, hermana. De hecho, yo me estaban dando los estudios, haciéndomelos cada 3 meses,
Ahorita ya me los alargaron a 6 meses. Pero para ello, hermana, ¿implicaba algo más después de las quimios, hacer algo diferente, quitarle, extirparle el tumor, o ya no era necesario? Mire, hermana, a mí me había dicho el oncólogo que que era necesario quitarlo, operarme. Y recuerdo que en ese retiro de damas, mi pastor Samuel oraba por mí. Y Dios me daba la palabra y Dios así me dijo, no tengo más que decirte, lo que te dije ya está hecho. Entonces yo me vine, hermana, y dije, yo feliz, hermana, victoria, dije yo venía mal, hermana, yo venía mal. Yo recuerdo que venía con mi hermano Carlitos y mi hermana Marta, yo venía muy mal y ellos lo saben, yo venía, pero yo dije, yo voy a ir por mi milagro, porque yo sabía que Dios iba a hacer algo en mi vida. Y llego aquí, hermana, y al mes tengo cita y me hacen los estudios y salgo mal. Salgo con paredes muy altas del tumor todavía. Y como que me quise afligir, hermana, porque dije, si Dios ya me había dicho que ya no te había dado la palabra. Amén, hermana. Y luego me dijo el oncólogo, ¿sabe qué? Le vamos a hacer otros estudios, porque esto se me hace así muy grande. Y me hicieron otros estudios, hermana, para los últimos de noviembre. Y para los primeros de diciembre me dan los resultados. Y cuando voy que me hagan la colonoscopía, yo le digo a la oncóloga, El 2021, hermana. Y le digo, ¿sabe qué? Dígame la verdad. Y dijo, no, pues sí le voy a decir la verdad, dijo, porque usted ya no tiene nada. Gloria a Dios. Dijo, usted ya no tiene nada. Y yo sabía, hermana, que Dios, él no miente. Amén. Dice su palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él lo que dice que va a hacer, lo hace, hermana, y lo hace bien. Y yo ahí me gocé, hermana, dije, gracias Dios, porque tú me quitaste ese tumor. Y le decía a mi Jairo, ¿ahora qué le vamos a llevar al oncólogo? Le digo, pues llévale y dile que ya no tengo nada. ¿Qué me va a operar? Porque Dios ya lo había hecho. Porque Dios es tan bueno, hermano, tan maravilloso, que Él lo cumple, Él cumple su palabra. Y él promete y Él lo hace, hermano. Y tiene uno que agarrarlo. Amén. En el momento en el que nos dan la palabra rema. Amén. ¿Verdad? Y usted la tomó. Amén. Gloria a Dios. Qué impresionante, hermana. Yo me gozo en escuchar así cada parte, cada momento, porque no fue un proceso de poco tiempo, sino un proceso largo. Y cómo Dios en todo momento siguió obrando y fortaleciéndola. Y en este momento, hermana, usted que vivió este proceso dentro de este testimonio que nos está platicando, este testimonio de poder, de impacto, aquellas personas que estén pasando una situación de enfermedad, una situación difícil, tal vez no conocen a Dios. Tal vez en el proceso mucha gente se aflige y la aflicción enferma nuestra alma. Amén. Entonces esa aflicción tal vez, lejos de, como usted decía, veía gente que estaba pasando el mismo proceso y usted se veía bien porque nunca se le cayó el cabello. Amén. Y las demás personas que no conocían de Dios, cómo se miraban, ¿verdad? ¿Qué usted pudiera recomendar? Amén, hermana. Pues yo le recomendaría, la verdad, que busque a Dios. Verdaderamente, si gente que nos escucha que no ha conocido a Dios, que no se ha entregado a Dios, que si alguien le ha hablado, pues que obedezca, ¿verdad, hermana? Porque solamente Él puede hacer la obra. Solamente Él. Porque está uno en un proceso de una enfermedad yo pienso, ¿verdad? Que la gente que no conoce a Dios luego dice, no, pues me voy a morir. Y no, Dios tiene la última palabra, aunque el doctor le pueda decir que ya no se puede hacer nada, que si usted hubiera ido a tiempo las cosas hubieran sido diferentes. No, Dios siempre llega a tiempo. Dios sabe, ¿verdad? Amén. Pues perfecto. Amén. Quisiéramos que fuera diferente el tiempo al nuestro, ¿verdad? A que Él nos hubiera ayudado a que fuera diferente nuestra historia. Amén. Pero gloria a Dios porque usted pudo, a través de la radio, abrirle el corazón a Dios. Amén. A través de ese proceso que Dios le permitió vivir de cáncer de colon, que no es fácil. Ahorita puede tener la victoria en Dios y cada día, ¿verdad? Cada Amén. día su victoria. Pues yo le agradezco, hermana Manuel,
que nos haya compartido este testimonio que es de poder. Nos enfocamos más bien en lo que era este proceso de cáncer, pero sabemos que Dios sigue obrando de muchas maneras en su familia, en su vida, y pues yo le agradezco por estar aquí. ¿Algún saludo que quiera enviar a alguien de Pues a mi familia, a mis hijos, a mis hijas, y que a la gente que me está viendo, ¿verdad? Que sé que me conoce, que vea que verdaderamente es un Dios vivo, que Él es un Dios vivo y que Él lo puede hacer, que para Él no hay nada imposible, y que yo soy aquella persona que Él levantó de la muerte, hermana, porque pues algo que pasé, que sí fue algo que estaba yo ahí agotada, cansada, con aquel dolor, que me sentía que me quemaba, pero Él nunca me dejó sola. Él siempre estuvo ahí conmigo. Yo siempre le decía en mis momentos de verme así, yo le decía, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y yo le decía, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí. Yo oí mi oración, y Él escuchó, hermano. Él escuchó mi oración, Él tuvo misericordia de mí cuando me vio afligida, angustiada. Querida persona, le invitamos a que usted crea y confíe en ese Dios que estamos hablando en este momento. Pues muchas gracias, mi hermana. Bendiciones a todos los que nos están escuchando, y sería en esta tarde pues despedirnos, ¿verdad? Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.